bendecimos también a las personas que nos pueden ver desde sus hogares o diferentes plataformas que está usando la iglesia. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en la casa del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo hermoso. Gracias por tu pueblo, gracias Señor por lo que vas a hacer en esta mañana a través de la exposición de tu palabra. Que sea tu nombre glorificado, Señor, a través de ella. Pues yo solamente soy el instrumento por medio del cual tú puedes bendecir a estos tus hijos a quienes amas con amor eterno. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y la iglesia del Señor dice: amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hemos titulado este mensaje La verdadera Navidad. Y cuando puse ese nombre yo dije, bueno, pero es que hay una falsa Navidad para que haya una verdadera. En realidad no es así. No es que haya una falsa, pero sí la han distorsionado. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de este tiempo en el que estamos viviendo, que para nadie es un secreto, además de que usted tiene grandes expectativas. Es un tiempo especial para compartir con la familia, para compartir con los amigos. Ahora está muy de moda el amigo secreto, muchas cosas, y entonces, aunque no se pueden reunir ahora en lugares públicos y muchas cosas, el deseo siempre de dar, de compartir, está presente. Hablamos de Navidad, hablamos de alegría, de tradiciones. Muchas veces para esta época las familias se reúnen. Uno asa las hojas, otro arregla la masa, otro prende el fuego, ya ustedes saben. Y entonces la fiesta que se hace en los hogares, cuando se hacen tamales, cuando se hace el quequito navideño, que la fruta seca, que esto, que el otro, en fin, son parte de tradiciones lindas que es bueno conservar, porque tiene también dentro de todas estas celebraciones el recuerdo de algo importante, algo especial, que es de lo que vamos a hablar en esta mañana también. En Navidad hablamos de recuerdos, algunos muy bonitos, otros no tan bonitos. Tal vez algunos han perdido un ser querido, tal vez alguien está postrado en una cama y no quisieran pasar una Navidad bajo esas condiciones, pero bueno, a mal tiempo buena cara, decían nuestros abuelos. Trate de alegrar su corazón, su espíritu, porque la Navidad es algo más que luces, algo más que fiestas, es algo más que todo lo que he venido diciendo, porque también ahí metemos aspectos de la fe, el cariño, la calidez, pero sobre todo debería ser también un tiempo de perdón, un tiempo de reconciliación, un tiempo de acercarnos a Dios. Si usted conoce a alguien que está molesto con un familiar, con un amigo, con un vecino, anímelo para que en esta época, como que Dios hace a través de su espíritu, que el espíritu y el alma de la gente estén más sensibles a esta época, y entonces podría ser que Dios haya preparado este tiempo también para que usted pueda ser sensibilizado. Y si tiene ahí resentimiento, amargura, rencor contra alguien, contra alguna situación, que usted pueda recapacitar y que pueda considerar la posibilidad de pedir perdón o de ofrecer el perdón a alguien que le haya ofendido, que le haya lastimado. Es tiempo de reconciliación, tiempo de acercarnos a Dios. Pero ¿por qué muchas personas entonces asocian la Navidad solamente con la fiesta, con el chingue, el vacilón, los regalos, los tamales, el aguinaldo, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar el marchamo, vamos a aprovechar que estamos de vacaciones para irnos a la playa, un montón de cosas? Y no digo que eso sea malo, pero nosotros que hemos conocido la verdad de Dios, conocemos las Escrituras y sabemos el contenido y de dónde ha venido todo esto y por qué Dios lo ha hecho, no se nos olvide nunca que en realidad lo que estamos celebrando es el nacimiento de Jesucristo, es el cumpleaños de nuestro Señor y Salvador. Amén, hermanos. Es el Salvador del mundo y
no es ni más ni menos que la demostración del grande amor de Dios para con nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es un tiempo para recordar que Dios nos envió a su Hijo. Es un tiempo en que debemos recordar que a través del nacimiento de Jesús y la obra de Jesús, Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Nosotros le dimos la espalda a Dios con nuestros delitos y pecados, pero Dios envió a su Hijo a reconciliarnos con Él, y es a través de Jesucristo. No hay otro mediador, ya lo hemos dicho, es a través de Jesucristo que nosotros tenemos acceso, comunión y paz con Dios. Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Además de que el Señor Jesucristo vino a cumplir las promesas que Dios había dado a su pueblo Israel, y también dentro de las promesas que Dios dio a su pueblo, también estábamos incluidos nosotros, que somos también hijos de Abraham por la fe. Entonces nosotros también tenemos esa bendición de poder participar de la herencia y las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Así es que cuando Dios dice algo, cuando Dios promete algo, ¿qué creen? ¿Lo cumple? ¿Que lo cumple? Lo cumple. Entonces vamos a recordar algunas cosas que Dios había dicho. Por ejemplo, allá en Isaías capítulo 7, versículo 14, para los que están tomando notas, unos 720 años antes de que naciera Jesús, escuche bien, unos 720 años antes de que naciera Jesús, ya el Espíritu Santo había inspirado al profeta Isaías a decir que por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. 700 a 800 años antes de que naciera Jesús, ya Dios lo había anunciado, que una virgen concebiría. Y saben que todas las doncellas del pueblo de Israel por 700 años esperaron que alguna de ellas fuera la escogida. Y había una expectativa, porque ellos conocían muy bien las escrituras, de que las jovencitas se guardaban para Dios, vírgenes también, y también para sus esposos, porque en algún momento anhelaban o guardaban ahí una esperanza de que algún día una de ellas fuera la escogida. Y bueno, sabemos que el Señor escogió a María y todo lo que sucedió con ella, y que ella también reconoce que en realidad Dios se dignó a mirar la bajeza de su sierva, la más humilde, la más sencilla, y fue entonces la madre de nuestro Salvador. También la Escritura dice en Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Ya Dios estaba diciendo que ese niño era hijo de Dios y que iba a ser rey, y que se llamaría su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y si usted quiere seguirle poniendo nombres al Señor Jesucristo, la lista no terminaría ni de aquí a las 5 de la tarde de todas las cosas que Él es, que Él hizo, y por nosotros Él vino a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Además de eso, el Señor también en Miqueas capítulo 5, versículo 2, había dicho incluso dónde iba a nacer ese chiquito. Y dice la Escritura en Miqueas: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces vemos que ya Dios venía preparando también al pueblo y al mundo para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como en el tiempo de Dios, eso se llama el kairos de Dios, las cosas suceden. También dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, muy fácil de aprender. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
¿qué creen? Todo se cumple en el tiempo de Dios. Y ahorita, hoy 20 de diciembre del 2020, estamos en un tiempo de Dios. Quizás este sea tiempo tuyo y de Dios para tener un encuentro personal con Él, para que lo que sucedió hace 2000 años atrás, que Jesús nació allá en un pesebre, hoy domingo 20 del 2020, puedas tú abrir tu corazón y permitir que Jesús nazca en tu corazón. En ese pesebre de tu corazón el Señor quiere nacer. Y si ya ha nacido, a no sé hace cuántos años, en mi caso el Señor nació en mi corazón hace 35 años. En el tuyo no sé cuánto tiempo tengas, pero recuerdas el día que el Señor vino a tu vida. Ese es el día de nacimiento de Jesús. Nada más que la Navidad en realidad fue ese día, pero la celebramos en diciembre. Así es que también cuando se habla de primera comunión, mi primera comunión fue hace 35 años cuando conocí al Señor, para que aclaremos esos conceptos y podamos entender que realmente la Navidad es cuando Jesús viene a tu vida, cuando hace Dios el milagro del nuevo nacimiento en tu corazón, de lo cual también hablamos un poquito la semana pasada. Y esa realidad para tu vida te hace vivir todos los días, no una época, no un mes, no un año en particular. Todos los días puedes vivir la Navidad en tu corazón, porque ahora Jesús está en tu corazón. Y la verdad de todo esto es que entonces, viviendo una Navidad continua, tú puedes hacer las cosas que haces en esta época en cualquier día y en cualquier mes del año, de lo cual vamos a hablar también un poquito hoy. Dice la Sagrada Escritura que el Señor, en el versículo 6 de que leímos de Lucas capítulo 2, dice que aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y Jesús, como no había lugar en el mesón, alguien tuvo misericordia de ellos, de José, probablemente desesperado, ver a su esposa ya con dolores de parto en una situación, en un lugar desconocido. Probablemente no tuvieron tiempo de reservar espacio en el mesón, no habían hoteles, no habían cabinas, no había muchas cosas que hoy nosotros entenderíamos. En alguna parte, ahí puedo quedarme. Le dijeron, ahí hay un establo, métase ahí por lo menos para que no pase la noche ahí. Quién sabe qué noche estaba haciendo. Dice la Escritura que los pastores guardaban las vigilias de la noche. Entonces probablemente no estaba lloviendo, pero en esta época también hace frío y un montón de cosas, así es que no nos vamos a preocupar por eso. El asunto es que le ofrecen un establo, y en los establos lo que hay son animales, y el pesebre no es ni más que el cajoncito donde le ponen el pasto a los animales para comer. Ahí nació nuestro Salvador. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué, siendo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no nació en el mejor hospital, atendido por los mejores médicos en obstetricia, en todas las ramas que tienen que ver con la medicina, y en un hospital 5 o 7 estrellas, porque era ni más ni menos que el Hijo de Dios? Pero la Escritura dice en 2 de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo. Esto de la gracia hemos venido hablando desde el mes pasado. Ya ustedes conocen la gracia del Señor Jesucristo. Y agrega, que por amor a vosotros, a ustedes y a mí, se hizo pobre. Siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Esto tiene una connotación muy interesante que no hay tiempo ahorita de profundizar, pero Dios está, a través de este pasaje que acabo de leer y del por qué Jesús nació en un pesebre, dando la oportunidad a que todas las personas, las más sencillas, las más humildes, también tengan acceso a Dios a través del Señor Jesucristo. Tal vez si hubiera nacido en un hospital allá de lujo, un montón de cosas,
la gente pobre sentiría que tienen un Dios o un Salvador solo para los ricos, cuando no es así. Más bien el Señor tiene vamos a decirlo así, casi que una preferencia por los pobres, por los necesitados. Por eso Él una y otra vez, ya en el ministerio, en ejercicio, el Señor Jesucristo estaba con los pecadores, comía con los pobres, comía con los adúlteros, comía con los fariseos, hacía estas cosas con la gente humilde, con la gente sencilla. Sus apóstoles eran personas que no eran letrados, no tenían títulos, eran simples pescadores, pero tenían un corazón dispuesto para Dios. Así es que aquí no hay distingo de clase, de posición, de cultura, de raza, de credo, porque el Señor Jesucristo vino enviado de parte de Dios, porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, ¿quién es todo aquel? Cualquier persona que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces de eso se trata la Navidad y de eso vamos a seguir hablando en esta mañana. Amén, hermanos. Dice la Sagrada Escritura que nació en un establo, probablemente un lugar oscuro, sin las condiciones mínimas para nacer un bebé. ¿Por qué Dios lo quiso así? Si quieres tú en tu intimidad con Dios, le preguntas y Dios te va a responder de muchas maneras, muchas cosas que vas a entender. Porque hay personas que se sienten indignas de invitar a Jesús a entrar en su corazón. ¿Recuerdan aquel centurión cuando Jesús le dijo al que fue enviado, dile que yo voy a ir a su casa a sanar a un siervo que él tenía? Y el centurión le mandó a decir, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. ¿Sabe? Si usted en algún momento se ha sentido indigno de invitar a Jesús a vivir en su corazón, en esa casa que probablemente está oscura, que quizás está sucia, que quizás está en pecado, eso no es problema para el Señor. Lo que Él necesita es un corazón dispuesto. Lo que Él necesitaba era un lugar donde nacer. No le importó que fuese un establo donde estaba con animales y probablemente en el lugar que uno menos nunca se hubiera imaginado. Tanto es así que los magos de Oriente, cuando llegaron a la ciudad, a Jerusalén, y se dirigieron al rey y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Era la mentalidad de ellos, pero ahora entendemos que Dios tenía otros propósitos. Entonces nació el Salvador, el que nos iba a librar del pecado, del dominio de Satanás, del mundo, del temor, de la muerte y de la condenación, y además de eso nos da vida eterna y nos hace herederos de Dios con Cristo Jesús. Qué privilegio tenemos nosotros, hermanos, y qué importante es que estas buenas noticias las demos a conocer a otras personas. No es simplemente llegó Navidad, corra, ve a ver qué le compra, qué le regala a alguien, y algunos hasta por compromiso, y entonces depende de lo que le dieron, más o menos usted calcula el precio y algo parecido o un poquito más, entonces usted de donde no tiene agarra y coge para corresponder al regalo. Bueno, de eso voy a hablar un poquito, pero les voy a pedir un favor, no se enojen conmigo. Si como decían antes, a alguien le cae el guante, ¿verdad? Usted lo guarda por ahí y usted medita un poquito en ese aspecto, porque este tema de la Navidad se las trae, hermanos. Muchas veces está bien arreglar las casas con luces, con arbolitos, con estrellas, con ángeles, pensamos en regalos, surge muchos sentimientos ahí, el deseo de buscar a las personas a quienes amamos, en fin. ¿Y por qué damos regalos entonces? Usted podría decir, bueno, es la tradición, como a mí siempre me dan, pues yo también doy. Algunos han considerado que en esta Navidad, por el tema de la pandemia, y que se redujeron tal vez sus ingresos, y que el aguinaldo fue inferior al de años anteriores, o incluso no recibieron,
o su salario se redujo importantemente, entonces decidieron no regalarle a la gente. Yo quiero decirle con todo mi corazón, la gente no espera un regalo valioso. La gente no se fija en el valor de ese regalo, pero sí recibe cuando sale de un corazón generoso, de un corazón dispuesto para bendecir a alguien. Pero ¿por qué entonces damos regalos? ¿Qué simbolizan esos regalos? En un libro que tal vez algunos lo han leído, y si no se lo recomiendo, Los 5 lenguajes del amor para las parejas. Ahora hicieron libros para jóvenes, para niños y hasta para solteros, de los 5 lenguajes del amor. Pero uno de los 5 lenguajes del amor es cuando yo doy un regalo, le estoy diciendo a esa persona: te tengo un cariño especial. Es una manera de agradarte. Y el libro dice que en todas las culturas hicieron un estudio, no importa la nacionalidad y en cuál parte del planeta allá más largo, donde alguien ni siquiera nunca ha oído hablar de Jesús, ni conoce la Biblia, y a lo mejor adora a otros dioses, cuando él le regala algo a alguien, o alguien le regala algo a esa persona, sabe que está transmitiendo un afecto, sabe que está desprendiéndose o despojándose de algo que podría servirle a él, pero asume una actitud de generosidad. El egoísmo lo hace a un lado y entonces entra el espíritu de la Navidad, por así decirlo. Recuerda, ya en nuestro caso, que damos porque el primero que dio fue Dios. Es como cuando la Escritura dice allá en 1 de Juan que amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Le damos al Señor porque Él nos dio primero. Amén, hermanos. Ahora el asunto, volviendo al nacimiento de Jesús y al cumpleaños de Él, usted podría decir, bueno, entonces ¿qué le voy a regalar yo a Jesús si Él es el cumpleañero? Él fue el que nació hace 2000 años. Bueno, lo que usted puede regalarle, aparte de lo que Dios pide en la Sagrada Escritura: dame, hijo mío, tu corazón. Aparte de darle su corazón, usted puede darle muchas cosas al Señor. La semana pasada hablábamos de que Dios mismo nos ha dado dones que deben ser puestos al servicio de los demás, al servicio de la iglesia. Y cuando usted pone al servicio de los demás, de su prójimo, el don que de por sí fue Dios quien se lo dio, y fue Dios quien lo puso en esa parte del cuerpo de Cristo para que usted haga las buenas obras que ya Él preparó de antemano, usted le está dando un regalo al Señor Jesucristo. De esa manera, y ahora vamos a leer un pasaje que va a aclarar un poquito más este concepto. Hablando de qué simbolizan los regalos, el valor en sí no es tan importante, pero sí la acción de dar. Y es lo que debe motivarnos, porque estamos recordando que Dios nos dio a su Hijo. Y miren qué interesante, porque ya pues mencioné el pasaje de Juan 3:16, pero vamos también a ver el pasaje de Hechos 20:35. Dice así la Escritura en Hechos 20:35: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Más bienaventurado es dar que recibir. A ver, ¿usted puede repetirlo conmigo? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Muy bien. Más bienaventurado es dar que recibir. Esa palabra bienaventurado es la misma palabra Macarios en griego que se usó en el Sermón del Monte para cuando Jesús decía: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los que sufren por causa de la justicia. Toda esa palabra bienaventurado, que significa el gozo de los dioses,
es un contentamiento, una alegría, es algo que sencillamente casi no se puede ni describir. Cuando usted da, usted es bienaventurado. Cuando usted da, usted es feliz por la oportunidad que Dios le está dando de despojarse de algo, como se despojó Dios de su Hijo, como se despojó Jesús de su trono para venir aquí y darnos vida y vida en abundancia. Amén, hermanos. Entonces, la Navidad está asociada, en este caso en particular, con el dar. Y de esta manera vamos a continuar pensando que damos porque es bienaventurado dar. Aún los magos de Oriente, ¿recuerdan cuando llegaron? Vean lo que dice Mateo capítulo 2 versículo 11. Dice que, bueno, toda la historia, ellos llegaron a la ciudad y le dijeron: no, aquí no ha nacido ningún rey. Pero el rey se puso vivo y preguntó a los estudiosos: ¿cómo que otro rey? ¿Qué es? ¿Que hay otro rey? ¿Iban a ser otro rey? Sí, entonces lo pusieron al tanto de que había una profecía que en Belén iban a ser un hijo del Dios Altísimo y que se llamaría Emanuel, que significa Dios con nosotros. El Salvador, que es el nombre de Jesucristo o Jesús, y el Cristo o el Mesías, que significa el ungido, que es el enviado de Dios para cumplir la voluntad de Dios. Y por eso Jesús, cuando murió en la cruz, dijo: consumado es, he hecho lo que el Padre me pidió que hiciera y ya lo cumplí. Todo esto tiene una connotación del antes y el después en la vida de Jesucristo, cómo nosotros ubicamos el por qué los magos de Oriente llegaron a conocer al Señor Jesucristo. Sabemos que fueron guiados por una estrella, y cuando ellos llegaron, dice la Escritura, que al entrar en la casa, ya ahí en este caso no estaba en el pesebre, ya estaba José y María en la casa de ellos, vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Algunos piensan que también el asunto de dar regalos tiene un origen en esta actitud de los magos de Oriente, que ni conocían a José ni a María, menos al chiquito, y le llevaron oro, incienso y mirra. ¿Cuánto era? ¿Cuánto valía? No sé, pero la actitud de dar es la que hoy el Espíritu de Dios quiere recordarles a ustedes, que Dios dio a su Hijo y que la Navidad es un asunto de dar, es un asunto de un corazón generoso, es un asunto de todo lo que mencioné, de recuerdos, deseos, celebración, calidez, cariño, alegría, tradición, abrazos, detalles, familia, amistad, perdón, reconciliación, todo lo que tiene que ver con acercarnos a Dios. Pero todo eso se lo demostramos a Dios cuando damos. Y creo que es una oportunidad para que nosotros reflexionemos un poquito en esto. Y si no tenemos nada que dar, que yo no le creo, si alguien dice: no tengo nada, algo tienes que dar, aunque sea una sonrisa, o una acción de gracias, o una alabanza. Sabía que Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, y su esposo Zacarías, cuando fueron bendecidos por Dios, ya ancianos, adultos mayores, no podían tener hijos, pero el Señor le dijo que tendrían un hijo y nació Juan el Bautista. Cuando llegó María a visitarla, estando embarazada María, se quedó unos 3 meses con ella. Ese tiempo, si usted lo lee ahí en el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Lucas, nos habla de la alabanza, de la gratitud de estas dos mujeres por el regalo precioso que Dios les estaba dando, el Hijo, en este caso Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. Vemos entonces cómo hay una gratitud de alabanza en los pastores que fueron sorprendidos aquella noche. Dice que regresaron alabando y glorificando al Señor. Vemos una acción de gracias y una alabanza de parte de los ángeles que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Recuerdan esas palabras? Buena voluntad para con los hombres. A veces ese versículo se dice mal y dicen
gloria a Dios en las alturas y buena voluntad para con los hombres. Eso no fue lo que dijo ese. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad es la de Dios, no es la buena voluntad de los hombres, porque ya lo hemos dicho, aquí no hay ni uno solo bueno, ni antes ni los 7.200 millones de habitantes aproximadamente que hay y los que vendrán después de nosotros, ni uno solo es justo, ni uno solo busca a Dios. Lo dice la palabra y Dios no miente. Dios en su misericordia y por su gracia nos dio el don de la fe para creer en su Hijo Jesucristo y entonces ser salvos, y todo lo que viene con ese paquetote tan grande que Dios nos ha dado, un regalo del tamaño seguro de este lugar o más del tamaño de este planeta o del tamaño del universo, porque nos dio a su Hijo lo más preciado. Amén, hermanos. Gloria a Dios por eso. Entonces siempre podemos darle y ofrecerle al Señor las cosas de las que nosotros podemos disponer. Es como usted le pide a Dios guianza para usted ser generoso. Yo, perdonen que hable de mí en este aspecto, pero lo que quiero decir en esta mañana, amado hermano, es que si usted de alguna manera ha estado por toda la situación que está pasando, ahí haciendo números, sumando, restando, multiplicando, dividiendo, y no le da, a lo mejor tiene que revisar otros aspectos de su vida, porque cuáles son las prioridades que usted tiene. Y entonces en la semana pasada hablamos de los diezmos, de las ofrendas. Es que hay principios que no podemos romper, y hay principios que traen la bendición para su vida. Entonces pregúntese por qué no le alcanza. Quizás está enfocando a sus prioridades equivocadamente, cuando la palabra del Señor nos dice allá en la Escritura, en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo sabemos de memoria, pero se nos olvida. Y antes de ese versículo que acabo de mencionar, está el Señor Jesucristo diciendo: no se afanen por qué van a comer, por qué van a vestir. Miren los lirios del campo, ni uno solo se vistió como Salomón, ni con toda su gloria y su grandeza se vistió como uno de ellos. Miren los pajarillos del cielo, las aves. No trabajan ni se esfuerzan, ni son 8 horas, 12 horas al día, ni toda la semana trabajando, matándose con mejor no digo la palabra, pero usted. Y ellos nunca les ha faltado pan cada día. Miren cómo la gente se afana, corre, se desespera, se deprime. Algunos toman decisiones equivocadas, no tienen fluidez de caja para pagar los deudores, los proveedores, y toman decisiones equivocadas. Y algunos, por el afán de tener nueva casa, nuevo carro, nueva ropa, nuevo esto, nuevo el otro, se endeudan sin calcular si realmente pueden hacerle frente a esas deudas. Y entonces, claro, el espíritu de la Navidad, que es de alegría, que es de contentamiento, que es de reflexión, que es de paz, que es de bendición, el enemigo se lleva la bendición porque te quita la paz, porque estás pendiente de tantas cosas, cuando deberíamos tener más tiempo para compartir con la familia y para relajarnos un poquito y decir: bueno, voy a confiar en Dios. Este año voy a confiar en Dios. Y sabes, Dios te va a sorprender si esa es la actitud correcta en tu corazón. Nos identificamos con la Navidad cuando damos con alegría. Segunda de Corintios capítulo 9 versículos 7 al 10 dice algo que yo creo que debemos recordar en esta mañana, y no voy a hablar exactamente de dinero, pero tiene que ver una cosa con la otra. Pero aquí lo importante es que demos con alegría, que usted no mire a quién le da, que usted se contenta con dar. Esto es un asunto que se las trae también, pero ponga atención, dice la Escritura: cada uno, o sea, cada uno de nosotros, y
toda la gente del verbo dar, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, como estamos en burbujas y todo el asunto, hágale así al que está a la par suya y le dice en voz baja, no se quite el cubreboca, nada más dígale: Dios ama al dador alegre. Dígase: Dios ama al dador alegre. Y en eso hay bendición. Entonces no vamos a dar con tristeza. Qué feo es dar algo con tristeza, hermano. Es que yo no me lo puedo imaginar. Que usted dé algo, cualquier cosa, con dolor, que ahí probablemente hay un sentimiento como que yo lo quería para mí, o que por dar esto yo me estoy quedando sin algo. Ahí no sé cuál es su condición y qué ha pensado usted en estos días. Todavía estamos ahí a 4 o 5 días para celebrar la fecha en que probablemente usted ya va a dar los regalos. Tampoco se trata del dinero, porque hay muchas cosas que podemos regalar. Y dice la escritura en el versículo 8 de 2 Corintios capítulo 9: y poderoso es Dios. Aquí ya entra la fe, porque mi Dios es poderoso. Y además hemos dicho, porque lo dice la Biblia, Él es el dueño del oro y de la plata. Mía la tierra y su plenitud, dice el Señor. Amén, hermanos. Y entonces dice aquí nuevamente el apóstol Pablo: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ven que vuelve a aparecer la palabra gracia, porque todo es un regalo de parte de Dios. Lo que usted anda ahí puestico, esa ropa linda que anda estrenando hoy, probablemente es por gracia de Dios. Cuando usted vino al mundo, hace yo no sé cuántos años nació usted venía así, como dicen nuestros antepasados, como vino al mundo, como lo trajo Dios, chinguito, en pelota, decían antes la gente. Yo no sé qué significa eso, pero usted sabe. Entonces usted no traía nada. Todo lo que anda puesto es gracia de Dios, es un regalo de parte de Dios. Sin contar el carro y la casa y la esposa y los hijos y un montón de cosas que usted tiene, los enseres de su hogar. Todo eso es un regalo de Dios. Usted dirá: bueno, no, pero yo he tenido que trabajar para eso. Sí, claro que sí, pero ¿quién le da la vida? ¿Quién le da la fuerza? ¿Quién le da la sabiduría? ¿Quién le dio la oportunidad? ¿Quién le abrió las puertas de un colegio, una universidad, de tener un título, una profesión? Todo eso Dios lo ha permitido para que tú también ahora bendigas al que tiene necesidad. Y esta es una época en que lo puedes perfectamente hacer. Y sigue diciendo el versículo: a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos de las buenas obras? No para salvación, sino producto de la salvación. Ahora nosotros hacemos buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Y si usted no pudo venir la semana pasada o no escuchó el mensaje, búsquelo ahí en YouTube y vamos a ampliar un poquito más este concepto de las buenas obras. Sigue diciendo el versículo 8, el versículo 9: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Mire, hay muchos pasajes que no podemos ver ahorita, pero las manos que dan nunca estarán vacías, decían nuestros abuelos, y por algo lo decían. Yo recuerdo que muchas veces a mi mamá, en paz descanse, le pasaba un gallito, decía uno, ahí por la cerca a la vecina, y la vecina entonces le mandaba otra cosita, y a veces teníamos una vecina que tenía algún contacto con alguien de verduras y todo, y hacía unas ollas de carne que bueno, algo delicioso, y entonces siempre nos mandaba verduritas en ese aspecto. Entonces hasta, yo espero que no, pero hasta nos convenía darle algo porque ella nos daba más de lo que le dábamos. Pero no piense usted así. Sin embargo, Dios es bueno y siempre nos sorprende con cosas mejores. Amén. A veces hasta para darnos una lección. Y perdone la expresión porque es un poquillo fea, pero a veces somos cochinillos
para dar algo y esa persona nos sorprende con algo. A mí me pasó en la escuela, cuando daban regalos ahí entre compañeros, y al que yo le di pues no tenía suficientes medios, pero él me sorprendió porque seguro que triplicó o cuadruplicó o más el regalo que yo le había dado, y eso me quedó como una gran lección. Entonces en Navidad el asunto es dar, pero ¿cómo vamos a dar? Con alegría, porque Dios ama y bendice al corazón alegre, al que da con corazón alegre, a la persona que es generosa. Así es que usted siempre va a poder dar algo. Si no puede de gran valor, regale una sonrisa, un chocolate. Ayer nos regalaron unas galletitas deliciosas, gracias a la familia Brenes. Un detalle tan lindo, unas galletitas. Cualquier cosa que usted pueda darle a alguien está mostrando su cariño, su afecto, de alguna manera algún agradecimiento también, o sencillamente quiero darte algo de lo que Dios me ha dado. Y Dios le ha dado a usted talentos, y Dios le ha dado a usted dones, y Dios le ha dado a usted recursos, y Dios le ha dado a usted posibilidades de ayudar a muchas personas. Los veo muy calladitos, nadie dijo amén, pero no importa, yo sigo adelante. Ahora viene todavía algo más. ¿Cómo debemos dar? Ya sabemos que debemos dar con alegría, no con tristeza. Pero ¿cómo debemos dar? Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En otras palabras, si usted y yo, por la gracia y la misericordia de Dios, tenemos algo de inteligencia y de conocimiento de la Escritura, es un negociazo dar. Y si usted le da a Dios, cuánto mejor. Pero la forma en que le damos a Dios, hay un versículo que dice: el que le da al pobre, Dios lo recompensa. Entonces aquí tenemos algo muy interesante que dice que demos con abundancia, que demos generosamente, que el que da va a recibir. Y le voy a decir algo: aunque usted no lo reciba, lo van a recibir los hijos suyos, o los hijos de sus hijos, porque hay un compromiso de parte de Dios. Es la palabra de Dios la que dice que si yo doy, Él me va a dar. Creámosle a Dios. En esta Navidad, creámosle a Dios, porque ya Él lo ha demostrado dándonos a su Hijo. ¿Cuánto más no nos dará? Dice la Escritura, si nos dio a su Hijo lo que nosotros necesitemos. Y cuando le pedimos a Dios para dar, Dios no tiene problemas en abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. Ahora, dice Mateo 10:8. Cuando Jesús llamó a sus discípulos y los mandó a predicar, les dio algunas instrucciones: que no llevaran comida, que no llevaran oro, que no llevaran alforja. Y les dijo: sanad los enfermos, limpiad los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera a los demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. En otras palabras, usted no puede dar lo que no tiene, pero lo que tiene, Dios se lo dio por su gracia. Entonces compártanlo, porque Dios va a seguir bendiciendo su vida. Entre más usted da, es como el amor de Dios, que es inagotable. Y Dios tiene amor para todos y no se desgasta. Cuando usted tiene esa actitud como la del Señor, nosotros vamos a ver la mano de Dios de una manera maravillosa. Porque no debemos mirar, amado hermano, quién merece que le demos o que no le demos. Damos por amor.
Tampoco damos por un premio, es la costumbre, nos han enseñado. Usted ahora se gradúa, su diploma, esto, ok, está bien, bendiga y regale por el esfuerzo, el trabajo, el empeño que esa persona ha hecho. Pero no deberíamos dar por los logros, porque de todas maneras damos por amor, y la bendición de Dios está en aquel y aquella que es generoso. Ahora, si la persona que recibe tu regalo no lo valora, no lo cuida, no lo guarda, no lo merece, no importa, porque estamos dando de gracia y lo estamos dando con alegría, no con tristeza, y estamos dando abundantemente de lo mucho que Dios nos ha dado. No quisiera poner ejemplos aquí personales o familiares, pero mi esposa me sorprende de muchas maneras cuando hay que dar, porque ella tiene un corazón generoso. Y ha sucedido últimamente que cuando se trata de ayudar a alguien, Dios pone en mi corazón lo mismo que puso en el corazón de ella, y damos gloria a Dios por eso. Y Dios nos ha bendecido de tantas maneras y de muchas formas, que el poder bendecir a alguien es algo tan gratificante que yo no quiero quedarme con esa bendición solo mi familia. Usted puede ser bendecido grandemente, su familia puede ser bendecida, y lo mejor de todo es que a través suyo alguien más va a ser bendecido. Y ahí entonces, en ese proceso de que Dios pone en su corazón, porque no es que usted se lo inventó, es que hablamos también la semana pasada que es Dios quien pone el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es Dios quien puso eso, porque quiere bendecir a otra persona. Y hay muchos ejemplos y testimonios que aquí no terminaríamos hoy el servicio si hablamos de los milagros que Dios hace cuando tú das. Cuando llegas con un comestible, cuando puedes bendecir a alguien que no espera y de quien menos esperaba una actitud como esa. Hace 2 días yo recibí un regalo. ¿Saben qué fue ese regalo? El mejor regalo que he recibido de mis excompañeros de hace 5 meses que salí de la empresa. Una llamada telefónica. Don Alexis, ¿cómo está? Quería saber cómo está, cómo le está yendo, cómo se ha acomodado ahora con su tiempo libre. Digo, no, tiempo libre, no diga, estoy súper de contra, ocupadísimo en un montón de cosas, pero ya por lo menos no voy a la oficina, a la oruca, manejando 4 horas al día casi. Pero para mí fue un regalo esa llamada. Si no tienes nada que regalar, ¿cuánto cuesta un mensaje de WhatsApp o un mensaje ahí, o una sencilla llamada a alguien que realmente vas a sorprender diciéndole: en esta Navidad el Señor trajo a mi mente su persona, su familia, y quiero bendecirla, quiero darle gracias a Dios por ustedes? Mire, hay tantas maneras de dar gracias y bendecir a alguien que ahorita no tengo tiempo para quedarme en ese detalle, porque la generosidad viene de un corazón dadivoso, y cuando verdaderamente viene de un corazón dadivoso, generoso, no tiene límites. Mire lo que dice Lucas 12:32. No estaba entre las notas, pero quiero que usted lo busque, por favor, y si tiene oportunidad, márquelo ahí en su Biblia. Voy a esperar que lo busquen. Lucas 12:32. Lucas 12:32. Si lo pueden buscar atrás y proyectarlo, pues qué bien. Si no, voy a leerlo para ustedes. Dice así la Sagrada Escritura: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Imagínense, hermanos, para nosotros. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye.
porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y yo creo que en esto muchas personas, para incluirme, no piensen que soy otra cosa que no aparento o parezco, soy débil, humano, con luchas, tentaciones, problemas y un montón de cosas. La gracia y la misericordia de Dios nos ha enseñado a que la palabra de Dios es verdad y que la palabra de Dios nos instruye, nos enseña, nos corrige y nos prepara para ser mejores cada día. Y si obedecemos a la palabra, hay bendición, porque Dios cumple sus promesas. Lo he dicho ya más de 5 veces en este momento. Pero dice que hagamos tesoros en el cielo, donde ahí no hay ladrón que se meta, ni hay polilla que destruya. Y para hacer tesoros en el cielo, mi amado hermano, pues ahorita lamentablemente no podría decirles cómo, salvo lo que dice la palabra. No hay otra manera de que usted deposite sus dólares, su dinero en una cuenta en el banco en el cielo, haciendo una transferencia de banco a banco. Lo que sí dice la palabra del Señor es que cuando damos a los demás, estamos haciendo tesoros en el cielo. Cuando nos despojamos de alguna cosa para bendecir a otra persona, como nuestro corazón ya no está en las riquezas, no está en el dinero, no está en la cuenta del banco, sino en el corazón de Dios, que es un corazón generoso, porque nos dio a su Hijo y nos da más de lo que pedimos o esperamos. Si usted quiere ser rico, multimillonario y tener tesoros que realmente nadie se los robe, nadie se los destruya, haga tesoros en el cielo. Y para hacer tesoros en el cielo, pues definitivamente tenemos que irnos a Mateo 25, y con esto estamos terminando. Mateo 25, del 37 al 40, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces los justos les responderán diciendo. Es importante que usted lea en su casa el pasaje que está antes de todo esto, porque estamos hablando de la parábola de las 10 vírgenes, de la parábola de los talentos y del juicio de las naciones. Dice entonces que los justos le responderán a Jesús, al Señor, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, ¿quién está cumpliendo años? Jesús. ¿Cómo le da usted un regalo a Jesús? Dándoselo al que necesita, dándoselo al que tiene hambre, al que tiene sed, al que necesita vestido, al que necesita techo, al que está enfermo, al que está en la cárcel, al que usted sabe que Dios hace días está inquietando su corazón para que usted haga una llamada, para que usted haga una visita. Con pandemia y todo, Dios tendrá control, y no estoy diciendo que rompa los protocolos. Puede hacer muchas cosas buenas como consecuencia de un corazón lleno del amor de Dios. Ya eso lo hemos requete hablado. Y entender en esta mañana que el mensaje del reino es dar, y que Dios nos da grandes y preciosas promesas, como dice segunda de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si usted es un hijo o una hija de Dios, usted tiene herencia con Dios, hay una simiente divina dentro de usted, y usted tiene ahora muy claro que usted ha sido por gracia de Dios heredero de promesas grandes y preciosas. Y si hablamos de dar, no podemos quedarnos con todo eso. Que en esta Navidad demos el mensaje de fe, de amor y de esperanza en Cristo Jesús. Qué mejor que regalarle una porción de la Biblia a alguien, un versículo, una llamada, un regalo. Si usted no ha pensado en qué regalar, y no estoy haciendo propaganda a la librería, pero si no ha pensado qué regalar, a lo mejor regale una Biblia, porque va a regalar vida, va a regalar esperanza, va a regalar luz, va a regalar bendición al que lo recibe. Y en esto, mi amado hermano, usted y yo tenemos el privilegio de poder bendecir y poder ayudar. Y no diga que no tiene, porque sí tiene. Y quiero aprovechar el último minuto para decir, dentro de esta iglesia hay un ministerio que está trabajando con personas en condición de calle. Ayer fueron a repartir comidas, la semana pasada también, la antepasada también, y ya les estamos organizando. Por la gracia de Dios estoy tratando de involucrarme. Más adelante, ojalá no se den cuenta, pero si se dan cuenta, la gracia de Dios está trabajando a nivel de esta iglesia de muchas maneras. Lo que está pasando en los grupos familiares, los milagros que estamos viendo, el papá de mi hermano Fernando, quebrado los 2 hombros, y llegó a la operación ayer y le dijeron: estamos sorprendidos, usted no tiene nada, sus hombros, sus huesos se están regenerando, no lo vamos a tocar. Lo que pasó con nuestra hermana Pamela Rivera, Dios se glorificó, tenía un aneurisma en su cabeza, y le dijeron: no encontramos nada, vamos a volver a hacer exámenes porque usted no tiene nada. Gloria a Dios por eso, eso merece un aplauso. Dios es bueno. Si algo ha tenido esta iglesia, desde sus orígenes, es que es una iglesia que hace honor y honra el nombre que tiene, un oasis de amor, del amor de Dios derramado en nuestros corazones para ayudar al que necesita y para atraer con lazos de amor a los pies del Señor a todos aquellos que no le conocen. Es el mensaje de la Navidad para nosotros en esta mañana, y les pido con todo mi corazón, con todo mi amor, y en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador, que usted le permita al Espíritu Santo en este momento. Incline su rostro, por favor. Padre, estamos delante de tu presencia, y tu Santo Espíritu, que está en todas partes y en nuestros corazones, traiga a la mente de tu pueblo lo que tú, Señor, has estado hablando en secreto a tus hijos, y haz posible un milagro en esta mañana. Que los que estamos aquí y los que nos ven a través de las plataformas digitales y más allá, cuando lo observen, Señor, sean tocados por tu Espíritu, el Espíritu de la Navidad. Y el mensaje del reino de los cielos es dar, ser generosos y mostrar de esa manera el amor tuyo, Padre, que has derramado en nuestros corazones por tu Espíritu y por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por esta iglesia generosa, que ha sido sensible a la necesidad y al dolor de muchas personas.
Gracias por esta iglesia generosa y que has puesto en el corazón de muchos de tus hijos y familias aquí presentes, el traer cada primer domingo del mes, Señor, víveres para repartir a los que tienen hambre. Pero te pido en el nombre de Jesús que integres más personas a estos ministerios de ayuda, no solo para los que están en condición de calle. Hay tantos niños, tantas mujeres, tantas personas, adultos mayores, ancianos abandonados, en hospitales, en cárceles, en condiciones, Señor, que necesitan que tu pueblo, tus hijos, vayamos, Señor, con un mensaje de fe, de esperanza y de amor en Cristo Jesús. Lo demás lo harás tú para tu gloria y para tu honra. Nos encomendamos a ti y nos depositamos en tus santas, preciosas y poderosas manos, para que en todo tu nombre sea glorificado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Quiero bendecirle y se queda unos minutitos más para escuchar las palabras de nuestro hermano pastor. Hermano y hermana, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Recibe la paz de Dios. Que Dios les bendiga, les guarde y feliz Navidad para todos. Dios es bueno. Gloria a Dios. Gracias, Señor.